otra vez delante de todo este pueblo de Dios. Tenía yo ya como un mes o 5 semanas que no estaba aquí con ustedes. Pueden tomar su lugar, por favor. Y me da mucho gusto, me siento muy contento de esta oportunidad de estar otra vez y de platicar con ustedes un poquito. ¿Cuántos quisieran poder orar con mayor confianza cuando alguien está enfermo y le pide oración? ¿Cuántos quisieran orar con más confianza? Pues yo no veo que es ni la mitad de la iglesia. A ver, levanten su mano bien alto. Otra vez, ¿cuántos quisieran poder orar con mayor confianza cuando una persona que está sufriendo necesita oración? Muy bien. Bueno, porque nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, amén. La Biblia dice que el amor de Él se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así es que tú tienes el amor del Señor. Bien, entonces yo les voy a platicar ahora del don de sanidades. ¿Sí? Vamos a hablar de sanidad. Uno de los más grandes avivadores en la historia de la iglesia fue un hombre llamado John G. Lake. John G. Lake. Él nació en Ontario, Canadá, pero su familia se mudó a una ciudad llamada Harvey en Illinois, Estados Unidos. Y desde su niñez él estuvo marcado con recuerdos de enfermedades, médicos, enfermeras, hospitales, carrozas fúnebres. Esa fue su infancia. A los 16 años él entregó su vida a Jesús. Estudió en una escuela metodista para pastores, pero llegado el tiempo no quiso ser pastor. A los 23 años se casó, enamorado de su novia Jenny. 2 años después, Jenny enfermó de tuberculosis. Y luego de 3 años de estar enferma, los médicos le dijeron que se preparara para lo peor, que ellos ya no podían hacer nada por Jenny. Toda la familia de John Lake había sido afligida por las enfermedades. 8 hermanos habían muerto de enfermedades. Y ahora Jenny, su amada esposa, estaba a punto de morir. Y cuando parecía que Jenny estaba llegando a sus últimos momentos, un amigo le dijo: entrégasela al Señor, acepta su muerte. Pero él se resistía y agarró la Biblia y la aventó contra la chimenea. Cuando cayó abierta en Hechos capítulo 10. Él se acercó y cuando la recogió, su mirada cayó en el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estas palabras retumbaron en su cabeza. Oprimidos por el diablo, oprimidos por el diablo. No era Dios el autor de la enfermedad de Jenny, ni de ninguna otra enfermedad. Era el diablo. Era el diablo. Y si Lake era un hijo de Dios por la fe en Cristo, entonces Dios también estaba con él.
Como estuvo con Jesucristo, también estaba con Él. Si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Dios está contigo. Santi, Dios está contigo. Jaime, Dios está contigo. Fernando, Dios está contigo. Laura, Dios está contigo. Si somos hijos de Dios, Dios siempre está y estará con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces Ley buscó Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? No se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Jesucristo quiere sanar. Jesucristo quiere sanar. Jesucristo, por medio de Ley, podía dar sanidad a los oprimidos por el diablo. Cristo podía dar sanidad a su esposa por medio de Él. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Amén. Cristo tiene todo el poder para sanar. Ley sabía que Jesús murió no solo por los pecados de Jenny, Él también murió por su sanidad. No había duda en su corazón. Entonces subió a la planta alta donde estaba Jenny, y con una osadía que solo podía venir del Espíritu Santo, dijo: mañana a las 9:30 de la mañana Jenny será sanada. Jenny será sanada. Cuando llegó la hora, al otro día, se postró junto a Jenny y clamó al Dios vivo. Clamó. Y el Espíritu Santo descendió con poder sobre Jenny. Su cuerpo lo sacudía de la cabeza hasta los pies. De pronto desapareció su parálisis. Su corazón volvió a latir normalmente. La tos se fue. Comenzó a respirar bien. Su temperatura se hizo normal. Y todo en un instante. Todo fue en un momento. Fue una sanidad total e inmediata. Amén. Y de repente Jenny abrió sus ojos y gritó: estoy sana, gloria a Dios, estoy sana, el Señor me sanó. Y se levantó, aventó los trapos que traía, las mantas, y se abrazaron. Y luego los dos juntos se postraron y adoraron al Dios que sana. Dale un aplauso al Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos. Entonces, Dios es un Dios que sana. Dios es Dios que sana. No es un Dios, porque nada más hay uno solo. Dios es Dios que sana. La voluntad del Padre es sanar. Éxodo 15:26 dice: porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, Dios promete bendecirnos, pero también promete sanarnos si nosotros le servimos. Qué importante es servir al Señor. Lee la Biblia. Desde el Antiguo Testamento siempre el Señor estaba llamando a su pueblo, a Israel,
a servirle. Siempre le estaba llamando a servirle. Dios es un Dios que necesita siervos, que quiere que le sirvan. Pero hay promesas para los que le sirven. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Cuántos le van a servir que no están sirviendo ahorita? Levante su mano. ¿Alguien le quiere servir ya en adelante que no esté sirviendo? Gloria al Señor. Gloria. Esta promesa se va a cumplir pronto, amén, en tu vida. Si tú te mantienes fiel, Él te va a bendecir. Pero también dice, mas a Jehová tú serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice Dios, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Está hablando no nada más de ti, dice de en medio de ti. Está hablando de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo. Él va a sanar a tu familia. Él va a sanar a tus empleados o a tu jefe en el trabajo. Dice en medio de ti. ¿Cómo lo va a hacer? Por ti. Lo va a hacer por ti, te va a usar a ti. Por eso tienes que aprender bien de sanidades. Y esta enseñanza es muy sencilla. Bueno, hasta yo recibí que la hice. Es muy sencilla y es muy clara. Después de esta enseñanza se te va a hacer fácil orar por las personas. Amén. Y que Dios obre. Amén. Bien. También David, por el Espíritu Santo, escribió que el Señor es el que sana. Salmo 103:3. Yo quisiera que anotaras, y si no, que veas el video después para que esto quede en tu corazón y tú tengas esa confianza para orar y esa fe para orar. Salmo 103:3 dice: Él, o sea, hablando de Dios, es el que perdona todas tus iniquidades. Iniquidades son maldades. ¿Cuántos tienen maldad en su corazón aquí? Bueno, levante su mano sin vergüenza. Pues todos tenemos maldad. ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Amén. No, ojalá que Dios no te muestre la maldad de tu corazón nunca, porque a lo mejor caes ahí o caigo de la impresión de ver la maldad que hay en nuestro corazón. Por eso no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino en el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Tenemos que confiar en el Señor. Amén. Entonces dice: Él es el que perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Aquí yo veo un principio de sanidad. Anótalo. Aquí yo veo un principio de sanidad. Fíjate, dice, antes de decir Él es el que sana todas tus dolencias, o sea, es el que te sana tus enfermedades, antes de decir, dice, Él es el que perdona todas tus maldades. Aquí hay una clave, ¿verdad? O sea, hay casos en que para que sea sanada la persona necesita arrepentirse de sus pecados y confesarlos. ¿Sí? O sea, la Biblia dice eso, que la confesión de los pecados, el arrepentimiento, está interconectado con la sanidad. Si queremos ser sanados, lo primeritito que tenemos que hacer es arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Amén. Entonces dice, fíjate, dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas, o sea, vuestros pecados, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que reciban la sanidad. Amén. O sea, comienza a escudriñar dentro de ti si hay algún pecado que ha estado estorbando como una barrera
impidiendo que tú recibas tu sanidad. Eso es para todos. Escudriñate a ti mismo, a ti misma, por la noche, y que el Señor te ilumine y tú puedas ver qué pecado estás cometiendo, y confiésalo y arrepiéntete para que estés en posibilidad de recibir la sanidad de la enfermedad que tú estás sobrellevando. Esto es importantísimo. Amén. Te lo estoy demostrando bíblicamente. Amén. Ahora, ¿hay algún método para sanar? No. Pero sí hay principios bíblicos para operar las sanidades. Amén. No hay métodos, pero sí hay principios bíblicos bajo los cuales el Señor opera las sanidades. Porque el que tiene el don no es que Él opere una sanidad, ¿verdad? Nadie sana a nadie, nadie sanamos a nadie, es el Señor. Pero sí podemos hacer cosas mediante las cuales Él puede obrar una sanidad. Y esos son principios que he visto, ¿verdad? Marcos 16, del 17 al 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, echar fuera demonios es un tipo de sanidad, ¿verdad? Porque la persona que es liberada es libre de una presión demoníaca y entonces sana de muchas cosas que trae, ¿verdad? ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, la forma más sencilla para sanar a los enfermos es poner las manos sobre ellos. Lo que nosotros llamamos imponer manos. Amén. Tocar con la mano. Ese es el primer principio para operar una sanidad bíblico. Amén. Imagínate a Jesús. Acaba de salir de la sinagoga con Pedro y con Andrés, con Jacobo y con Juan, y tienen hambre. Y van a la casa de Pedro a comer. Pero cuando llegan, la suegra de Pedro está postrada en cama con una fiebre que la consume. Respira con dificultad, se ve mal. Y Pedro le dice al Señor: Señor, por favor, ora por ella. Y el Señor se acerca. Todos se le quedan viendo en silencio, expectantes. ¿Y qué hizo Jesús? Mateo 8:15 dice: y tocó su mano. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó. No le di esa escritura. Mateo 8:15 dice: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Marcos 12:9 dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la fiebre la dejó y ella le servía. O sea, Jesús no oró por ella. En estos pasajes Jesús no oró por ella. No, aquí dice: solo la tocó y el poder de Dios fluyó con ese toque y ella fue sanada. Otro evangelio dice que reprendió la fiebre, ¿sí? Pero aquí estoy enfocando lo que significa imponer la mano, ¿sí? Entonces ella fue sanada y su sanidad fue instantánea, como también la sanidad de aquel leproso que le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dijo la Biblia? Y extendiendo Jesús su mano, lo tocó y le dijo: quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. También lo tocó y fue una sanidad también
instantánea. Hay sanidades que no son instantáneas, que son progresivas, ¿verdad? Marcos 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Ok? O sea, las primeras sanidades que Jesús hizo fueron poniendo sus manos sobre las personas. Pero a veces Jesús hacía algo más que poner las manos. ¿Sí? Ya quedamos entonces. No te leí, hay que poner la mano. Okay. Marcos 7:32 al 35 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ya sabían, la gente ya sabía que cuando Jesús se pone las manos, sana. Y dice que le rogaban que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente. Fíjense, aquí está otro principio que no voy a sacar ninguna escritura, pero no lo voy a dejar pasar. Y tomándolo aparte, cuando vayas a orar por algún enfermo, tienes que cuidar mucho el ambiente, porque un ambiente de incredulidad impide la sanidad. Amén. Por eso Jesús, cuando oró por aquella niña que había muerto, la hija de Jairo, ¿qué hizo? Sacó a todos los que estaban ahí lamentándose. ¿Sí? Los sacó porque eran incrédulos. Él percibió la incredulidad y los echó fuera, porque siempre la incredulidad, la duda, es un estorbo para que Dios opere la sanidad. Amén. Dice: y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos. Puedes anotar que hay que cuidar la atmósfera, ¿sí? Para una sanidad. Ese es otro principio de fe. A ver. Amén. Que haya una atmósfera de fe, no de incredulidad. Dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. O sea, Jesús tocó sus orejas y tocó su lengua. O sea, el primer principio bíblico para operar en los dones de sanidades es tocar a la persona enferma. Pero aquí vemos un segundo principio. Dice que Jesús le habló a su oído. Le habló a su oído: sea abierto. O sea, le dio una orden al oído: sea abierto. Y dice que su oído se abrió y él comenzó a oír. Amén. Entonces, esto nos indica que este es un segundo principio. Tú puedes dar una palabra de autoridad, tú puedes dar una orden a la enfermedad que se vaya, ¿sí? O al órgano dañado. Estómago, sé sano en el nombre de Jesucristo. Intestino, sé sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ya llevamos imposición de manos, tocar, cuidar el ambiente y hablarle a la enfermedad. Amén. Hablarle al órgano, a la parte afectada, darle una orden. Amén. Entonces el segundo principio es dar una orden. ¿Ok? Dice que al momento comenzó a oír. Un día por la tarde llegó un cliente a la tienda, y yo le dije: Carlos, se llama Carlos Avendaño, Carlos Rodríguez, perdón. Le dije: ¿qué te pasa, Carlos? Porque venía chuequeando. Y me dijo: a esta hora ya no aguanto mi rodilla. Tengo año y medio bajándome de mi camioneta en un pie. Y yo le dije: ¿quieres que ore por ti? Sí, claro.
y nos fuimos a la planta alta. Y ahí le puse la mano sobre su rodilla y oré por él. Y le dije a la rodilla: rodilla, se sana en el nombre de Jesucristo. Se sana, rodilla. Y al dolor le dije: dolor, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera dolor en el nombre de Jesucristo. Nos bajamos, se fue sin decir nada. Nada más me dio las gracias. Pero varios días después regresó y me dijo: ese día, cuando bajé, no me di cuenta, me pasó como desapercibido que yo caminaba bien. No me di cuenta que bajé bien, sin dolor. Ya no me dolía la rodilla. Y vengo a decirle que estoy sano. Amén. Les voy a dar un aplauso al Señor. O sea, poner las manos sobre el enfermo y darle una orden a la enfermedad funciona. El Señor puede obrar porque tú estás siguiendo sus enseñanzas. Amén. Tú estás siguiendo sus principios y Él puede hacer el milagro. No lo va a hacer tú sin Él. Claro que no. Él lo hace, pero tú tienes que ser fiel en estudiar su palabra y agradarle a Él haciendo lo que Él nos manda. Amén. Pero hay un tercer principio que opera en las sanidades. Eso se lo enseñé hace mucho tiempo, pero ya no se acuerdan, yo estoy seguro, ¿verdad? Y aparte se lo estoy dando más claro ahora. Se llama el principio de la acción de fe. Amén. El principio de la acción de fe. A menudo Jesús pedía a los enfermos que hicieran una acción de fe, ¿sí? Y eso no solamente fortalecía su fe, sino que también era un testimonio para los demás que estaban viendo, ¿verdad? Dice la Biblia que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. O sea, la tenía rígida, como muerta. No la podía mover. Y dice que lo acechaban para poder acusarlo a Jesús. O sea, si Jesús lo sanaba en día de reposo, porque era día de reposo, si Jesús lo sanaba en día de reposo, lo iban a acusar ante el Sanedrín. Ya lo traían a Jesús, ¿verdad? Lo querían matar, ¿sí? Pero Jesús le dijo al hombre: levántate, ponte en medio. Los fariseos, molestos, lo miraron con furia. El ambiente se puso tenso. Había expectación que iba a hacer Jesús. Y el hombre, así con timidez, se levantó y se puso en medio. Y Jesús preguntó: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Fácil, ¿verdad? Pero nadie respondió. Y Jesús, molesto, le siguió hablando. ¿Qué harían ustedes en día de reposo si alguien está sufriendo? ¿Lo dejarían sufrir por seguir una regla? Y los fariseos se pusieron colorados de coraje porque los estaba contradiciendo. Y ellos no sabían qué decir. Y entonces Jesús le dice a él: extiende tu mano. Imagínate lo que pensaron todos los que estaban ahí. ¿Cómo que extienda su mano? Pues que no ve que tiene la mano seca. Quizá otro pensó: ¿y si realmente lo puede sanar? Y los fariseos:
otra vez nos están desafiando. Esto tiene que acabarse ya. Están enojados. Pero algo maravilloso comenzó a suceder. El hombre extendió su mano. Su mano había cobrado vida. Le volvió el color en su mano. Se le veía su mano fuerte, flexible, tenía movimiento. Y toda la sinagoga estalló en aplausos y glorificaban el nombre del Señor. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? Sencillo. Sencillo. Él lo hizo que hiciera una acción de fe. ¿Sí? La fe es accionar. ¿Sí? La fe es accionar. Cuando tú pones tu fe en acción, milagros ocurren. Amén. Milagros ocurren. Tienes que poner tu fe en acción. Amén. Y van a ocurrir los milagros. Amén. Cuando Jesús le puso lodo a aquel hombre en los ojos que estaba ciego, no fue el lodo que lo sanó. Le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fue y se lavó. Pero no fue el lodo que lo sanó, ni el agua del estanque. Fue el acto de fe que él realizó. Amén. Fe agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe. Tenemos que tener fe. Creer esto que yo te estoy enseñando, lo enseñó Jesús para nuestra sanidad, para sanidad de su pueblo. Él quiere sanar. No dudes nunca que Él quiere sanar. Quizás de repente no te sane ya, ni mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene. Cuando no te sana no es porque Él no quisiera sanarte. Es más bien porque Él está provocando un proceso en ti de quebrantamiento, de humillación, de que lo busques más noche tras noche, día tras día, que lo busques, que ores, que clames, que tu fe crezca, que te acerques a Él. Muchos solamente nos hemos acercado a Dios cuando tenemos problemas de enfermedad, o problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, o traemos problemas financieros. Hasta ahí es cuando venimos humilladitos delante del Señor. Cuando no te sane el Señor, no lo acuses, no te desesperes, no pienses que no es bueno. Está haciendo algo en tu interior. Él sabe bien qué necesitas, qué necesito yo. Amén. Y todo tiene su tiempo bajo el sol. Cuando esperamos aprendemos mucho. La carne muere en la espera. Vamos creciendo en madurez, en paciencia, en fe, en humildad, como el Señor nos quiere. Amén. Yo no sé en qué estés pensando tú. A lo mejor es otro problema que yo no he mencionado, pero es lo mismo. El Señor está en control y te está enseñando, te está formando, te está madurando. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces orar por los enfermos, poner las manos, dar una orden y ejecutar una acción de fe, ¿será nada más para los que tienen el don de sanidades? No, no. Es para todo aquel que cree. Todos podemos orar y todos podemos sanar a los enfermos. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Un quinto principio, ¿verdad? Un quinto principio bíblico de sanidad es poner sobre los enfermos una prenda de una persona ungida. ¿Sí? Es poner sobre la persona enferma una prenda de una persona ungida, porque la prenda esa estará ungida.
Dice Hechos 19, versículos del 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínate el paño de Pablo, ¿verdad? Donde él andaba predicando todo sudado. Pues ese paño tenía el poder de, si tú lo ponías sobre tu cuerpo, eras sanado. Amén. Entonces este es otro principio. Bueno, hace un tiempo vino una persona, está Sergio aquí. Sergio, a ver, pásale, Sergio. Quiero que les platique, Sergio, un testimonio así rapidito, Sergio. Un día él se acercó conmigo y me pidió que orara, que ungiera una toalla, era una toalla. Y oré y la ungimos. Y él tenía una persona, prima tuya, una sobrina enferma. Quiero que les platiques. Quiero darle la gloria, la honra a Dios. Primeramente, Señor, vengo delante de tu presencia a dar este testimonio. No es una película, es algo que vi con mis propios ojos. Era diciembre del 2024 y vine a la iglesia. Tenía tiempo que no asistía. Y al final del servicio, como eso de la una, me acerqué al pastor. Y yo creo que a veces nos ha pasado a todos que pues nos da pena, ¿verdad?, molestarlo o decir, él trae muchas cosas en su mente que a lo mejor no me va a atender. Y para ser breve, le dije, pastor, el miércoles operan a mi sobrina, tiene desviación de su columna, tiene una escoliosis y la verdad no sé qué vaya a pasar. La respuesta del pastor me dice, ¿tienes un pañuelo o algo para ungir? Y yo dentro de mi mente dije, rápido, dije, sí traigo una toalla en mi carro. No sé, todo estaba preparado. Yo no dudé, no le pregunté ni nada, solo corrí y rápido llegué con el pastor. Me acuerdo que estaba en un matrimonio con él ese día y me dice el pastor, mira, vamos a orar, vamos a ungir este pañuelo y con toda tu fe tú se lo vas a imponer a tu sobrina el día de la operación. Yo dije, pero yo no voy a ir a Monterrey, como le digo al pastor que no voy a ir. Y todo el Señor se sabía que iba a ir, ¿verdad? El día miércoles pido permiso en mi trabajo y salgo a Monterrey. Y ese día, el domingo predicaron, en 3 días tú recibirás un milagro. Y yo arrebaté esa palabra y de domingo a miércoles fueron 3 días. El miércoles operan a mi sobrina y sale el doctor y dice, la operación fue un éxito, pero está muy delicada de salud. Tal vez sea un tejido que le está provocando perder mucha sangre. Si fuera una vena, dice, yo la cauterizo, pero no es eso. Yo creo que los doctores me pueden entender más en esos términos, ¿verdad? Total que fueron puras noticias negativas y lo primero que se me ocurrió a mí es pues, ir corriendo por la toalla, ¿verdad?, al carro. Ya voy con mi hermano y le dije, mira, hermano, esta toalla está ungida, yo lo creo, tú pónsela a mi sobrina en su cuerpo y vamos a orar, ¿verdad? Dice mi hermano que entró al área de terapia intensiva y que ahí no dejan pasar pues nada que no sea higiénico, ¿verdad? Dice, no, hombre, hermano, dice, como pude me la metí así en la bolsa y sin decirle a nadie metí la toalla y se la puse en la cabeza, en la frente a mi hija. Dice, y me postré. Dice, varias personas de ahí
Un guardia inclusive me estaba llamando la atención, dice, pero yo no dejé de clamar al Señor. Dice, y varias personas que estaban en terapia intensiva de los familiares se acercaban a orar conmigo. Pues Dios hizo la obra, ¿verdad? Mi sobrina de pronto empezó a reaccionar. Cuando tú tienes desviada la columna, los órganos, lo que hace es que se comprimen, ¿verdad? Porque pues está así. Entonces todos sus órganos están, pues ahora sí que oprimidos. Y pues para darle la gloria a Dios, mi sobrina fue uno de los casos de un milagro tan grande que dice mi hermano que lo pusieron en un mural del hospital de especialidades, de los milagros más grandes que ha hecho el Señor. Gloria a Dios. Bien, ya para terminar, si tú tienes un don de sanidad, su operación de ese don no está basada en la fe del enfermo, porque tú oras. No, la operación está basada en la fe tuya. ¿Sí? En la fe tuya. La base para orar por una persona, cuando tú tienes ese don de sanidad, no es si la persona cree o no cree, no es cuánto fe tiene ella, sino es la fe que tú tienes. Así opera el don de sanidad. O sea, una persona que no tiene fe, tú puedes orar por ella y el Señor la sana, pero la sana por tu fe, como aquel paralítico que no dice en la Biblia que tenía fe, pero dice en la Biblia que los 4 sí tenían fe y el Señor lo sanó por la fe de ellos. Amén. ¿Sí? Entonces es en base a la fe del que tenga el don, ¿sí? Porque es un don. Amén. Ahora, Jesús le dijo a aquel hombre que ya tenía 38 años enfermo: ¿quieres ser sano? Y fíjense, ese hombre no le dijo a Jesús: sí, yo quiero ser sano. No le dijo, no le contestó la pregunta, le dijo: es que no tengo quien me lleve, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y mientras yo voy alguien siempre me gana. O sea, no le dijo que sí quería ser sanado. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Dice que al instante este hombre fue sanado y se levantó. Tenía 38 años sin poder caminar. Y dice que Jesús se fue en medio del asombro de todos y del escándalo que hubo ahí. Jesús se fue. Este hombre ni siquiera supo quién lo había sanado. No supo. Este hombre no ejerció su fe, no la ejerció, sino que fue el don de Jesús de sanidad lo que obró la sanidad. Amén. Otro ejemplo sencillo: aquel cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Que estaba a la puerta del templo de la Hermosa. Dice que ahí pedía limosna, y cuando vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y que al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso de pie. Este hombre tampoco sabía quién era Pedro, y tampoco estaba buscando una sanidad, y tampoco ejerció fe ninguna, sino el don de sanidad de Pedro logró el milagro. Así es que hoy se aumentan las posibilidades de la iglesia de ser sanados. Si tú dices: mira, yo soy una persona que no tengo mucha fe, no importa. No importa si tú tienes una fe como un grano de mostaza pequeña, el Señor te puede sanar por el don de sanidad de los hermanos. Amén. Ponte de pie, por favor. Amén, amén. Levanta tu mano y dile: tú eres mi tesoro, tú eres mi Padre eterno, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi sanador,
quién es el amor? Amén. El amor es Dios. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, no tienes amor. Amén. Él es el amor. Él es el amor eterno. Él es el amor más precioso. Por eso dice el canto, Él es mi tesoro. ¿De qué te sirve tener cuenta en el banco? ¿De qué te sirve tener todo de marcas? Y si estás enfermo, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a sanar? Amén. Es Él. Él es tu creador. Él es tu gran tesoro. Reconócelo todos los días de tu vida. Sin ese amor tú no puedes amar a tu esposa, a tus hijos. Sin ese amor tú no puedes amar al prójimo. Tenemos que tener ese amor, amados hermanos. Él es el verdadero amor. Él es el verdadero amor. Él es el verdadero Señor de nuestras vidas. Amén. Él es el amor de mi vida. Amén. Porque Él es el que da el amor. Amén. Dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera, ¿de qué manera amó Dios al mundo? ¿De qué manera Dios te ama a ti? Que dio a su único Hijo para que entendamos de una vez por todas que ese es el amor, el que da. Amén. Y usted y yo tenemos que dar, tenemos que ser generosos en todo. Ame a su esposa con generosidad, ame a sus hijos siendo generosa. Venga y ofrende generosamente. ¿Sabe por qué? Porque Él es su proveedor, Él es su abogado, Él es su pronto auxilio. Cuando usted está afanada, Él es el que le da la paz. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, reconocerlo, que sin Él no somos nada. Él es el verdadero amor. Amén. El mundo deje que festeje y festejemos. Recibimos flores, recibimos regalos, pero todo viene de Él. Todo viene de Él. Amén. Bien, vamos a sembrar generosamente como Él nos enseña para reprender a Satanás. Amén. Porque nuestra ofrenda reprende al diablo. Amén. En el nombre de Jesús.
sabemos que todo proviene de ti, papá, pero sobre todo tu amor, mi Dios, porque de tal manera amaste tú al mundo, papá, que diste a tu Hijo para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tengamos vida eterna y vida en abundancia aquí en la tierra, Padre. Porque con tu amor, mi Dios, tenemos calidad de vida. Reprendemos al diablo, al usurpador, mi Dios, al mentiroso que no tiene parte en nuestra historia, mi Dios. Sin embargo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, Padre. A ellos los reprendemos en el nombre de Jesús, porque fueron exhibidos públicamente en esa cruz, papá, en esa preciosa cruz que tú nos diste, la gran victoria. Padre, damos gracias porque nos alcanzaste con lazos de amor, y tu amor es eterno, papá. Gracias por ese amor que nos amas con amor eterno, papá. Damos, papá, con gozo, con alegría, esperando en tu promesa, Padre, que se multiplicará lo que hemos dado. Lo que queda se multiplicará, papá, porque tú eres nuestro proveedor. Tú no eres hombre para que mienta. Lo que tú dices, papá, se cumple. Y si damos con generosidad, recibiremos, papá, abundantemente. Recibiremos paz, recibiremos gozo, recibiremos de tu amor, mi Dios, precioso. Nuestros hijos estarán en sujeción y habrá gran provisión en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias.